siguiente programa es un espacio en concesión. Las opiniones, críticas y comentarios emitidos en su desarrollo son de la exclusiva responsabilidad de su concesionario. Civilización. En una buena onda con los animales. Todos los sábados a las 9 de la mañana en Sullamaida Radio. Los animales son sujetos de amor, de respeto y de derecho. Civilización. Muy buenos días, amables oyentes. Esta es una nueva emisión de su programa Civilización. Hoy con ustedes Adriana Grisales, Fundamor de Calarcá, y Javier Pineda. Y nuestra invitada Isis Vélez. Hoy pues tenemos para empezar nuestro programa La animalista en Civilización. Bueno, la frase de hoy es: ¿quién alimenta un animal hambriento? Quien alimenta a un animal hambriento alimenta su propia alma. Charles Chaplin. Isis, por favor, ¿me colaboras con esta frase? Bien, yo creo que la frase de Chaplin, o digamos la idea de Chaplin, es la idea de que cuando damos, precisamente cuando nosotros nos desprendemos de algo, ¿sí?, estamos también haciendo algo con nosotros mismos, es decir, hay como una especie de retribución. De haciendo algo bueno, sí, con es algo nosotros bueno, mismos. sí. Bueno, con nuestra alma, nuestro espíritu. Ajá, bien. Bueno, a mí me parece que sí, también es que ese como nuestro tema el tema que hemos venido tratando es el derecho de los animales. Entonces ellos tienen que alimentarse, y entonces es también reconocer el derecho que tenemos los seres vivos a alimentarnos. Así, pues parece curioso, pero yo hablo de seres vivos en general, inclusive de las plantas, porque las plantas necesitan abonarse, y entonces el abono de las plantas. Entonces ahí estamos haciendo una labor en bien del planeta. Bueno, ahora tenemos unas noticias que es interesante. Es el traslado del zoológico Matecaña al Parque Ucumarí. Ese se va a realizar el 30 de abril. De abril, ¿ya? Ya, otra semana. La próxima semana. Sí. Pues a mí me parece interesante esto porque, si bien yo no estoy de acuerdo con los zoológicos, me parece que los zoológicos deben desaparecer de la faz de la tierra, porque son animales que fueron sacados de su hábitat o que nacieron fuera de su hábitat. Pues animales que nacen en los zoológicos, y estos animales deben de estar en un santuario, pues si no son, pues ya no pueden volver a su hábitat por sus condiciones de vida, pues deben de estar en un santuario. En Pereira, pues el sitio donde están no es el adecuado porque son afectados por el ruido de los aviones, porque quedan ahí en el aeropuerto. Muchísimo, es pegado. Claro, es ahí el pie. Y el espacio es muy... Uno entra a la sala de espera del aeropuerto y está ahí al pie del elefante. Pero los trasladan a otro sitio, pues parece ser, no lo conozco ni sé dónde queda, pero parece ser que es un sitio más amplio, con mejores condiciones de vida. Yo vi unas fotos. Es un paliativo, Muy para mí es un paliativo a los animales que deben estar en otro centro. A ver, Javier, yo vi fotos y son muy bonitas. Hay espacios grandes, muy abiertos, hay mucha naturaleza, hay muchas cosas semejantes al hábitat donde ellos claro, pero yo le hago una pregunta. Sí. ¿Qué espacio necesita un elefante para caminar cuando camina varios kilómetros durante el día? Sí, y claro, se alimenta y se levanta y consumen, la manada consume varias toneladas de alimento. ¿Ese es el hábitat real? No, claro que no. Entonces, claro que no, sí, tienes toda la razón, pero entonces ahí donde van a estar van a mejorar sus condiciones. Y lo otro es que la semana, el 22, se celebró el Día de la Tierra. A mí me parece que es muy interesante que estos días, pues al menos dediquemos un día de reflexión a qué estamos haciendo con nuestra querida Tierra, con nuestro querido planeta, cuando, pues en el caso nuestro, que nos hacemos referencia a los animales, pues los maltratamos, los cuidamos y desconocemos la importancia que tienen los animales
en la vida del hombre, puesto que los animales hacen lo que se conoce como control biológico. Los animales, las aves se alimentan de los insectos, y entonces si tenemos aves aquí en el Quindío, pues vamos a evitar un poco que se propague más rápido el chikungunya, o el dengue hemorrágico, o el dengue clásico, bueno, enfermedades zoonóticas. Si hay plagas de roedores, entonces hay animales que consumen roedores, entonces hay un control biológico. Entonces sería pues interesante que nosotros nos pusiéramos a pensar en cómo cuidar el planeta cuidando los animales, porque los animales tienen una importancia económica. Nosotros creemos que las hormigas son una plaga, pero no, las hormigas cumplen una función dentro del proceso de producción. Las lombrices también producen nutrientes para la tierra porque producen humos. El estiércol se descompone y se convierte en abono. Bueno, y otra cosa es la producción masiva de ganado, donde se produce mucho metano y es contaminante, pero aplicado racionalmente, pues es benéfico, y es lógico que sin los animales nosotros no tendríamos ver. Bueno, Javier, dentro de esa reflexión yo te quiero decir que no hay que olvidar que queremos tener un mundo mejor para nuestros hijos, entonces hay que enseñarles desde casa a cuidar no solamente las matas, el agua, los ríos, claro. A ayudar a beneficiarnos un poquito más de nuestra luz solar. Claro, y ser razonable con los proyectos o los megaproyectos que se realizan. Es el caso de la megaminería y el Exacto. caso de las torres de conducción de los 230.000 voltios, en el caso del Quindío, y la exploración petrolífera que se está realizando en el Quindío. Sí, hay que estar en contra de eso, por favor. Pues, ser racional y ser críticos frente a eso. El invitado en Sovilización. Bueno, nosotros, está con nosotros pues ya Isis, que viene desde el programa pasado, y vamos a hablar de los derechos de los animales. Hoy con lo que hemos hablado, pues yo creo que hace parte de los animales, de los derechos, de ese, pero a mí me queda como una espinita, ¿cierto? Los animales tienen ese derecho a la alimentación, derecho al bienestar, derecho a vivir en libertad, pero entonces, así como nosotros tenemos capacidades para ejercer nuestros derechos, porque si yo me enfermo, tengo el derecho de ir al médico, y si no tengo el servicio médico, yo brinco, pataleo, hago ¿cómo es que lo hacen lo que llaman los niños? Los berrinches. Pataletas, berrinches. Bueno, y entonces hago un berrinche para que me den la atención médica, porque es mi derecho. Entonces, ¿qué hacen los animales para poder ejercer? ¿Cuáles son las capacidades que tienen los animales para ejercer esos derechos? Bien, Javier. Primero que todo, pues gracias por la invitación. Desde hace 8 días estamos hablando del tema de los derechos, que es un tema un poquito complejo, porque la gente diría, pues, ¿qué derecho tiene una vaca, una hormiga, un gusano? ¿Sí? Pero digamos que nosotros utilizamos el término derecho precisamente para establecer una regulación, para establecer como una relación o límites con los otros. Y aquí precisamente ha surgido un movimiento muy importante a nivel regional, departamental, local, mundial, que es precisamente el movimiento de los animalistas y el movimiento de pensadores, filósofos, psicólogos, etcétera, una cantidad de gente que en este momento se está planteando, y bueno, ¿y cuál es esa relación que nosotros hemos construido con los animales? Y entonces uno se da cuenta que nosotros a los animales los hemos considerado específicamente como un bien útil, como algo, tenemos la gallina en la finca, pues porque nos puede servir la gallina. Javier mencionaba ahorita el asunto de las hormigas y el asunto de ciertos animales que realizan pues precisamente esos controles naturales sin necesidad de los insecticidas y todo esto que nosotros también hemos elaborado. Pero el asunto acá es que en nuestra mirada del animal, el animal ya
digamos, aparece hoy en día de otra manera. Aparece hoy precisamente pasado, por ejemplo, por nuestra sensibilidad, por nuestros afectos y por nuestra razón, por nuestro pensamiento. Venga, ¿y qué es un animal? Ya no decimos simplemente el perro que está en la finca, el perro que brinca o el gato que duerme sobre el sofá, sino que decimos, ese animal es un compañero, ese animal es un par. Hoy en día ya estamos planteando, inclusive me he dado cuenta de ciertos sacerdotes, inclusive compañeros, amigos, no, mira, Isis, lo que pasa es que hemos realizado misas alrededor de los animales y queremos que los perros entren a las misas. Es decir, esto ha cambiado. Entonces ya hoy en día está totalmente cuestionada esa idea de que el hombre está por encima de los animales, de que el hombre es la criatura suprema, y como las escrituras nos enseñaron en un momento de la historia, pues que es la criatura preferida de Dios. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas entran en cuestión y hacen que nosotros nos planteemos cuestiones de derechos de los animales. Y entonces surgen razonamientos como, pero ¿cómo? Si los niños no tienen un derecho, entonces ¿por qué un animal va a tener derecho? Pero mire, si les falta el alimento y si los niños se mueren en las guerras o mueren a causa de no sé qué. Entonces aquí el asunto no es cuestión de igualar, sino de establecer una relación a partir de distinciones, de diferencias. Un animal pues no es un humano, pero hay una relación, y hay una relación muy estrecha en la medida en que nosotros, inclusive argumentos que traía Javier en torno a la biología, mire, un animal hace cosas muy parecidas a nosotros. Nosotros hacemos los insecticidas y ellos también realizan como una especie de técnica en la naturaleza, ¿sí? Las abejas, imagínense todo lo que hacen las abejas, la miel que está puesta pues en nuestras mesas y todo eso, los gusanos de seda, etcétera. Entonces, mirar estos animales con suma curiosidad, como lo han hecho los científicos, digamos, donde la ciencia pues ha sido un valor, y de hecho en las escuelas, en los colegios, muchos profesores ya les enseñan a los niños esa complejidad de los animales. Entonces el tema de las capacidades está precisamente enmarcado en todo ese concepto, todo este contexto de entender a un animal y de reconocer que ese animal también es inteligente, que la inteligencia no le pertenece exclusivamente a la especie humana, sino que el gusano, ¿sí?, en su propio ser, el caballo en su propio ser, la avispa, son seres inteligentes. Entonces eso hace un poquito que digamos que sintamos curiosidad y queramos saber. Inclusive los niños hoy en día quieren saber más acerca de esos animales. Ya, entonces hay una serie de derechos reconocidos. Nosotros conocemos, por ejemplo, un concepto a nivel universal, que es el concepto de derechos humanos, ¿sí? Derechos humanos. Y luego cada país va estableciendo unos derechos específicos. Las constituciones políticas de cada país son muy distintas. Algunas tienen muchísimas normas, como Colombia, otras tienen más pocas normas, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros conocemos a nivel mundial, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los animales, digamos, en un marco teórico, en un marco a veces filosófico, el derecho a la vida, ¿cierto? El derecho a la alimentación, mencionaba Javier, el derecho al desplazamiento, ¿sí? El derecho en general a una vida digna, a una vida de bienestar. Pero esos derechos no se pueden quedar en nuestras mentes, ni en la mente del Señor que lo pensó, y que hoy está muy cerquita porque el internet nos acerca y podemos conocer muchas cosas acerca de los derechos. Pero hay una cosa fundamental, ¿sí?, para el tema de los derechos, y es la aceptación de capacidades
es decir, de una serie de características que hacen que ese animal sea inteligente y que hacen que ese animal quiera vivir. ¿Quién de nosotros no desea vivir? ¿Quién de nosotros no quiere perseverar? Usted inclusive va a matar el ratoncito en su casa con la trampa, ¿sí? O va a matar la cucaracha y huyen, porque los animales no desean morir, quieren vivir. Hay algo en la naturaleza que les dice, y nos dice la biología. De hecho, pues por eso somos tantos, ¿cierto? En el Quindío debemos ser muchos, ¿sí? Porque la biología nos dice, hey, tenemos que vivir, porque esto de vivir es bueno, ¿cierto? Hay un idea que vivir es bueno, y nos gusta experimentar cuestiones relacionadas con la vida, ¿cierto? Exacto. El derecho, pues según yo de lo que colijo de ahí, de lo que entiendo, de sus planteamientos, es que nosotros tenemos que a los animales darle un reconocimiento moral. Es decir, es el reconocimiento moral, es de incluirlo dentro de nuestra ética, de nuestra moralidad, porque si nosotros miramos lo que ha pasado, y que me explique mejor, lo que pasó con los esclavos. Los esclavos no eran personas que nosotros ahora los reconocemos como personas, pero en su momento no eran considerados como nada, y no tenían derechos a nada. Exacto, Javier. Por ejemplo, en Colombia las mujeres tuvieron derecho al voto a la educación. En el año, por allá en los años 50, a mediados de los años 50. Ahora inclusive apenas están siendo incluidas en la administración pública con una ley que les da el 30%. Entonces, ese reconocimiento que se le da a las personas es el mismo reconocimiento que les debemos dar a los animales. Bien, y tengo otra pregunta con lo que está diciendo Javier. ¿Todos los animales tienen los mismos derechos? Bien, bueno, primero entonces la pregunta de Javier con respecto pues al reconocimiento de los derechos. Ejemplos como el tema de la mujer, el tema de los esclavos, se dieron precisamente porque resulta que cambió un estado de cosas históricas, mejor dicho, cambiaron las cosas. Las mujeres se cansaron de seguir siendo maltratadas, ¿sí? Los esclavos, hubo una toma de conciencia, ¿cierto? Los esclavos, pero nosotros no podemos ser inferiores por nuestro color de piel, ¿sí? O por nuestra raza, o por nuestra condición política, etcétera, ¿sí? O sea que al derecho le precede, ¿sí? Hay algo que al derecho le precede, y es precisamente el asunto moral. Eso le precede al derecho. El hecho de que se piense que no está bien la esclavitud, que esto no puede seguir, entonces hace precisamente que la gente se organice y hayan levantamientos, ¿sí? Inclusive conflictos, ¿sí? Porque nosotros con el tema de los derechos nos hemos dado cuenta que se han ganado, y como recuerdo por ahí un filósofo, y qué pereza citar filósofos, un señor llamado Hegel, un alemán, decía, el asunto de los derechos, se da precisamente por las luchas, es decir, por la reafirmación. Vamos a escuchar. La gente opina en Movilización. Ayer miércoles por la noche que yo salí de la universidad, habían 3 perros afuera en la esquina de la universidad y estaban peleando como en la basura, y yo no sabía por qué. Cuando me acerqué y vi por qué estaban peleando por un gato negro que tenía por ahí un mes, no tenía más. Porque ahí enfrente, en esa casa, hay más de 9 gatos adultos, y todos tienen bebés. Cada que uno pasa hay una nueva camada de bebés. Entonces entre esos 3 perros que estaban ahí peleando con este gatico, lo mataron y pasaron corriendo con el gato. Entonces yo me fui detrás a ver qué podíamos hacer, y salió el celular de la universidad, pero cuando llegamos ya dijeron que no había nada que hacer, el gatico estaba muerto. Que controlen más, pues eso. Lo que pasa es que dentro de la universidad tienen como una especie de fundación y alimentan los perros y todo eso, pero eso es algo que se está saliendo de control. Hay muchos perros, en cada salón hay un perro,
y pues es bueno que los estén ayudando, pero son demasiados y no tienen ningún tipo de control, y aparte en esa esquina, en esa casa que yo le digo, hay muchos gatos y también hay que controlarlos, hay que esterilizarlos y darlos en adopción para que cosas como estas no se presenten. Bueno, Isis, esa era una opinión de una niña de la Universidad del Universidad Quindío. Y le agradecemos a esta niña que nos hace llegar esa nota. Que dentro de esos derechos, dentro del reconocimiento, pues eso es físico maltrato, ¿cierto? Y dentro del problema que estamos manejando, ¿qué nos aclararía esa actividad, esta actitud en ese sector y las preguntas que le hemos formulado? Bueno, precisamente al interior de la universidad, como le decía la joven, pues hay un grupo de estudiantes que pues ha iniciado toda una defensa en pro de los animales que están al interior de la universidad. Se ha organizado, se ha hecho una serie de campañas, algunos animales se han esterilizado, y en una casa cerca a la universidad, cerca a la portería, pues hay unos gatos que son gatitos callejeros, inclusive gatos que han salido del bosque de la universidad, que habitaban el bosque, y los ferales. gatos buscan, sí, son ferales, y los gatos buscan a la gente, han salido del bosque y han buscado a las personas, ¿cierto? Para que los alimenten, en busca de comida, etcétera. Entonces a mí me parece que muchas veces cuando se dice no hacen nada o qué están haciendo, etcétera, pienso que como el problema es tan grande, una actitud también de orden cívico, de orden ciudadano, es que cómo se puede apoyar, cómo se puede hacer, porque muchas veces a los muchachos de la universidad se les sale de las manos, porque realmente hay muchísimos animales que se tienen que ayudar y no alcanzan las jornadas o no alcanza el apoyo económico. Pues este sería un llamado precisamente para la posesión del nuevo rector y las directivas de la universidad, que precisamente contemplaran una especie de plan, porque precisamente la universidad también tiene preocupaciones ambientales y dentro de su misión y visión, ¿sí? Incluye precisamente el medio ambiente. Entonces ese sería precisamente un apoyo, ¿sí?, muy importante, ¿sí?, para los muchachos de Voz Animal de la Universidad. Y sería un reconocimiento de los animales. Claro que sí. Te hice una pregunta ahora, Isis. Sí. ¿Todos los animales tienen los mismos derechos? Adriana, el tema del derecho es un tema limitado, ¿sí? Es un tema limitado. El derecho es positivo, es decir, el derecho tiene que ver con hechos, ¿sí? El derecho tiene que ver con el aquí, el ahora, con la temporalidad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a plantear derechos, pero yo creo que nos tenemos que mover en dos niveles. En el nivel de la consideración moral, ¿sí?, éticas aplicadas, bioética, etcétera, es decir, un pensamiento más amplio en torno al cuidado de los animales. Y por otro lado, la otra línea, la línea de derechos, y me parece que podría empezarse a plantear, ¿sí?, con los animales domésticos y con los animales que están más cercanos a nosotros. Entonces no podría haber derechos para todos, pues porque nosotros sabemos que eso implicaría una revolución, un cambio social y cultural impresionante, pero nosotros podemos empezar, mire que empezar por lo pequeño, o sea, lo pequeño, pues al menos en ciertas teorías, lo pequeño hace cosas... Se van acumulando. Cierto, eso se expande, lo pequeño se expande. Entonces yo creo que estamos hablando específicamente de derechos de los animales domésticos, ¿sí?, y animales, ¿sí?, y animales que están precisamente, digamos que se cobijan bajo la norma de las leyes ambientales, ¿sí? Pues los animales, por ejemplo, que están siendo comercializados, los animales que son víctimas del mercado negro, etcétera. Yo creo que esos animales también se pueden contemplar, pero básicamente, claro, los que están en peligro de extinción. Pero, mire, podemos empezar
por lo menos nuestra reflexión de derechos, con el cuidado y la tenencia responsable a animales domésticos. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, esterilizarlos, etcétera. Los animales más cercanos, la vaca, el caballo, la cabra, etcétera. ¿Sí? Entonces no pueden ser derechos para todos, porque es un tema muy complejo. O hay una diferenciación en la aplicación de los derechos. Claro que sí. Podría decirse. Por supuesto, porque son tan distintos los animales. Nosotros podemos plantear, hay autores que plantean, mire, parta del criterio de el dolor, o parta del criterio de los animales que tienen ciertas características de complejidad, espina dorsal, ¿sí? La corteza cerebral, etcétera. Claro. Entonces, partamos de estos animales, y de hecho, el derecho hace eso. Cuando un derecho se plantea decir los derechos para las mujeres en tal época, concretamente, etcétera, los derechos de los niños, ¿cierto? Pero un derecho no puede incluir absolutamente todo. Sí, el derecho tiene que ver con el hecho. Isis, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Yo creo que esto le ha ayudado mucho a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes. Esperamos que esto se repita, entonces, porque todavía hay mucha tela que cortar acá. Sí, el tiempo se nos agota. La trivia en Sovilización. Bueno, queridos oyentes, hace 8 días dejamos una trivia y queremos agradecer a todas las personas que participaron en ella en nuestro Face. Habíamos preguntado cuántos años hace que se conocen los gatos. Dijimos 3.200 años, 2.000 años y 9.500 años. La respuesta es 9.500 años, o sea que son muy, pero muy, muy antiguos los gatos. Se conocieron en Egipto, ahí fue como la cuna de ellos. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos otra trivia. La trivia dice, dice, el Día Mundial del Animal se celebra el 12 de enero, 4 de febrero, 12 de octubre o 4 de octubre. Entonces, no es una trivia, sino tiene 4. Bueno, perdón. Tenemos parte aquí. Sí, bueno, de todas maneras, nos pueden estar enviando sus respuestas, y no solo las respuestas a la trivia, sino sus comentarios a través del Face Sovilización y escucharnos por Suldemaida Comunicaciones 106.9 y llamarnos al teléfono 748-5260. Bueno, nos queda el recomendado para este fin de semana. Hoy hay jornada de adopción de la Fundación Corteza Terrestre en el Centro Comercial de Cielos Abiertos, en la carrera 14, es en la calle 1516, y en el Centro Comercial Calima. En el Cielos Abiertos es de 3 a 6 p.m. y en el Centro Comercial Calima de Ecohuellas es de 1 de la tarde a 7 p.m. Y tenemos otra invitación. Hoy 26 de abril de 2 de la tarde a 6 de la tarde, Parque Sucre se está recogiendo alimento, dinero para esterilizaciones, para vacunas. Muchísimas gracias, muy amable por escucharnos. Bueno, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias. Desde la ciudad Milagro de Colombia, transmite Suldemaida Radio, HJ191, 106.9 FM, emisora comunitaria, Suldemaida Radio, la frecuencia enamorada de Armenia. Cada persona lleva consigo una energía especial que lo conecta con la máxima prosperidad en su camino de vida. Kuan Yin, librería y tienda de luz, ubicada en su nueva dirección, carrera 15, número 1531, teléfono 745-9867. Te ofrece todo lo relacionado en revistas y productos de Alfonso León, el arquitecto de sueños.
cristales de cuarzo, ángeles, esencias, aceites, inciensos, geles y sales de baño. Cita previa 745-9867, 311-336-6076.